Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando con Santiago González, él es rector de la Universidad Central y también presidente del Consorcio de Universidades Privadas. Vamos a hablar de los desafíos de la educación superior en Chile y también en el mundo. Y luego conversaremos con Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, sobre cómo volver a crecer. Parte entonces Influyentes. Rector, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Paula, por la invitación, muy amable por invitarme. Bueno, partamos hablando del tema que más ha convocado a los rectores de las universidades y más los tiene preocupados, que es el nuevo sistema de financiamiento, el llamado FES, ¿no? Hay bastante consenso de que el CAE hay que superarlo, que es un modelo que ya no se puede seguir estirando, pero la solución propuesta por el gobierno enfrenta mucha crítica de parte de los rectores. Usted... ¿Cómo cree que se puede llegar a un acuerdo en la tramitación de este proyecto o cree que realmente esto no es viable así como está? Bueno, yo creo que este es un proyecto que es necesario porque hay que buscar un sistema de financiamiento de la educación superior para los jóvenes y el CAE es un sistema que se ve que no ha funcionado. Hay muchos estudiantes endeudados, hay un costo muy grande para el fisco, pero este proyecto que presentó el gobierno nosotros lo hemos criticado no solo por la prensa, sino que lo hemos hecho en el Congreso y en la Cámara, en las dos comisiones, porque creemos que no resuelve el problema del financiamiento de la educación superior. Probablemente resuelva el problema de los deudores CAE, ¿no es cierto? Estamos hablando de que tenemos más de 800.000 jóvenes deudores del CAE. Un problema bastante serio, ¿no? Claro. Es un problema serio con una deuda muy grande, ¿no es cierto?, que hay que ver cómo se puede recuperar. Por lo tanto, esa parte del proyecto nosotros pensamos que se puede rescatar para buscar una solución a los deudores CAE. Pero no creemos que sea bueno el proyecto que se presenta hacia los nuevos estudiantes. El endeudamiento es a muy largo plazo, las condiciones que se establecen en el financiamiento es perjudicial para las universidades, para los estudiantes y para el sistema en su conjunto. Ya, vamos a ver por parte, porque uno de los temas más complejos para las universidades es que con la subvención que se da hoy día, digamos, con lo que el gobierno, por decirlo en lenguaje coloquial, paga por cada alumno en la gratuidad, se estrecha mucho el margen de las universidades, no les alcanza con lo que el gobierno les da y por lo tanto han tenido que ir recortando gastos, ¿no? Para poder funcionar en este sistema de gratuidad. Ahora esto sería más grave aún porque se pasaría del 60 al 90% de los alumnos a los cuales no se les podría cobrar ningún tipo de copago, ¿no? Exactamente, y ese yo diría que es uno de los principales problemas. Esto es como extender la gratuidad hasta el 9º decil, con la diferencia es que hasta el 6º decil no pagan y del 7º decil hacia arriba pagan. Pero los aranceles que se aplican hoy día en gratuidad van a ser los mismos que se van a aplicar hacia arriba. Entonces, nosotros pensamos que, si bien es cierto, las universidades hemos hecho un esfuerzo grande por entrar a la gratuidad, porque creemos que es un beneficio para los jóvenes que no pueden pagar. Hemos disminuido nuestros ingresos porque los aranceles de gratuidad son más bajos que los aranceles, ¿no es cierto?, que normalmente cobran las universidades, pero extender ese esfuerzo hacia los deciles superiores creemos que va a generar un estrés muy grande porque eso va a afectar la calidad. Las universidades van a tener que hacer recortes importantes al eliminarse el copago y que además el copago no es una gran cantidad de dinero que viene de la familia, pero sí es importante porque uno suma a los estudiantes y suma el copago, eso sin lugar a duda que ayuda a financiar la investigación, ayuda a financiar la calidad, ¿no es cierto?, ayuda a financiar la vinculación con el medio. Si le quitamos eso a la universidad se va a generar un estrés muy grande. Ahora, desde el punto de vista del proyecto del gobierno, la idea es que en el fondo pueda accederse a esta gratuidad por más alumnos, ¿no? Y que no vayan quedando fuera los que están en ese decil, esos deciles, claro, entre 60 y 90, en que tienen que pagar y a lo mejor no cuentan con esos medios. O sea, desde ese punto de vista es un objetivo claro, que por supuesto se entiende, ¿no? Sí, porque yo creo que, mira, en Chile es muy difícil estudiar en la educación superior sin apoyo del Estado, porque las carreras tienen su costo y las familias difícilmente las pueden pagar. Por lo tanto, el Estado tiene que recurrir, ¿no es cierto?, en ayuda de los jóvenes que nos pueden pagar. En la gratuidad hasta el 6º decil nadie paga, ¿no es cierto?, eso lo sabemos, mientras dure la carrera. Después que se acabe el plazo de la carrera hay que pagar. Del 7º decil al 10º decil se paga. Entonces, es bueno que haya un crédito, es bueno que haya un financiamiento, pero hay que tener cuidado en qué condiciones se da ese financiamiento, porque la propuesta que tiene el gobierno en este momento, nosotros lo que hemos evaluado, que no es buena tampoco para los estudiantes, no es buena para las universidades
y no es bueno para el sistema. Por lo tanto, vamos a quedar con algo peor de lo que tenemos hoy día. Ahora, también hay otro riesgo, rector, que se menciona, que es una segregación de las universidades, ¿no? Que el 10% que pague termine yendo a algunas universidades, ¿no? Y que el resto de las universidades que están con la gratuidad y que van a enfrentar este tipo de restricción, podríamos decir, empiecen a quedarse con un cierto grupo de alumnos y los del 10% que pueden pagar se vayan a otra. ¿Usted ve ese riesgo dentro de las mismas universidades privadas? Sin lugar a duda, porque las condiciones que se está planteando el proyecto, no solamente los estudiantes del 10º decil, sino que puede que haya universidades que no tomen este financiamiento, porque digan, mira, este financiamiento perjudica a la universidad, así que no vamos a entrar y nuestros estudiantes no van a acceder a este financiamiento. Y esas universidades van a recibir solamente estudiantes que puedan pagar la colegiatura completa. Y ahí se va a producir una segregación. Van a haber universidades donde van a haber jóvenes con FES y va a haber universidades con jóvenes sin FES. Porque hay otro elemento que es importante evaluar. No a todos los estudiantes les va a interesar este sistema, porque ¿qué es lo que dice el sistema? Dice, mire, a usted le van a financiar el 100% de la carrera, hasta el 9º decil, pero usted después tiene que pagar durante 20 años. Y no lo que se le prestó, sino que usted tiene que pagar un monto equivalente a la renta que vaya a acceder. Entonces, si bien es cierto, los jóvenes que no tengan una buena renta van a pagar poco, pero los jóvenes que ya tengan una renta medianamente buena o superior van a pagar 2 o 3 veces el valor de la carrera, y eso sin lugar a duda que no es bueno. Ahora, los cálculos que yo he visto por parte digamos, de Hacienda, del gobierno, son que sería un grupo bastante pequeño de alumnos que terminarían pagando realmente más de lo que costó la carrera. Yo diría que depende de cómo les vaya a los estudiantes, porque si usted calcula un profesional que gane 3 millones de pesos mensuales, tiene que pagar el 8% de su renta. Si el profesional gana 2 millones de pesos mensuales, tiene que pagar el 7% de su renta. Si eso usted lo suma por 20 años, es más del doble de lo que le cuesta la carrera. Por lo tanto, no es un pequeño proporción o porcentaje de los estudiantes que van a pagar. Entonces, claro, este sistema, uno dice, es solidario. Perfecto. Los que ganen más pagan más y los que ganan menos no pagan. Es solidario, pero eso tiene un límite. Usted no le puede decir a una persona que se recibe en la universidad a los 25 años que va a tener que estar pagando un impuesto hasta los 45 años, durante 20 años. O sea, eso parece como algo ilógico. Ahora, por otro lado, rector, claro, este proyecto podríamos decir que es un camino intermedio tratar de encontrar sobre todo una manera de solucionar el problema del CAE, que sabemos que es un problema que hay que enfrentar. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería, desde el punto de vista de las instituciones que usted representa, el Consorcio de las Universidades Privadas, un camino de negociación con el gobierno? Porque esto hay que enfrentarlo, quedan meses de gobierno, es un año electoral en los cuales, por definición, cuesta mucho más llegar a un acuerdo, pero sabemos que esto es urgente para los alumnos y también para las universidades. Se lo hemos dicho al gobierno. El proyecto hay que separarlo. El problema del CAE hay que resolverlo. Los jóvenes que están endeudados, que no van a poder pagar en las condiciones que hoy día está el CAE, a ellos hay que resolverle el problema independiente del proyecto FES. Y ahí hay que buscar una solución, ¿no es cierto?, donde los estudiantes se puedan acoger a una deuda que tienen hoy día y que además es muy difícil de cobrar. Por lo tanto, hay que dar facilidades para que se pueda pagar. No nos olvidemos que más del 60% de los estudiantes está en morosidad. Ese es un tema que hay que resolver y yo creo que todo el mundo cree que eso es bueno hacerlo. El problema es la otra parte del proyecto, el proyecto FES, el financiamiento de la educación superior. Yo creo que eso hay que meditarlo mucho más, hay que ir en profundidad. El Consejo Fiscal Autónomo la semana pasada también alertó que esto podía significar, digamos, estresar aún más las arcas fiscales. Hizo observaciones, entonces separemos los proyectos. Si el gobierno quiere resolver el problema del CAE, que resuelva el problema del CAE. Nosotros estamos disponibles para colaborar en eso. Y estamos disponibles además porque no nos olvidemos que parte del CAE lo pagamos las universidades. Cuando los estudiantes dejan de pagar, no solamente el gobierno paga, el Estado, digamos, sino que nosotros también pagamos. Abordemos eso y resolvámoslo. Y el financiamiento de la educación superior, veamos un mecanismo que se adapte, ¿no es cierto?, a las condiciones de los estudiantes, que cómo pueden pagar y que las universidades no pierdan su copago, que no es tan relevante, pero es importante. Por lo tanto, si tú me dices, ¿cómo arreglamos este problema? Separemos los proyectos, arreglemos el CAE y por otro lado el resto. Pero ese nuevo sistema o este nuevo FES que usted está planteando y que le ha planteado el gobierno, ¿usted reconoce que es importante que haya un principio de solidaridad o que cada cual se endeude y cada cual
se rasque con sus uñas, como podríamos decir. No, yo creo que es bueno que haya un principio de solidaridad, pero eso tiene un límite. Por ejemplo, yo creo que no se le puede pedir a los estudiantes que paguen 20 años. Yo creo que ese plazo tiene que disminuirse. Los porcentajes que paguen los estudiantes tienen que ser equivalentes a lo que se endeudaron. O sea, si el fisco me pasó una cierta cantidad de dinero para que yo estudie, bueno, yo pago lo que el fisco me pasó, más que sé yo un porcentaje adicional, pero no puede ser el doble. Eso hay que considerarlo también. Y no eliminar el copago a las universidades, porque ahí se va a producir un estrés muy, muy grande. No solamente en las privadas, en todas las universidades. Sí. Justamente ese es otro tema que se ha debatido. El exministro Raúl Figueroa ha dicho que esto podría poner en entredicho la autonomía universitaria respecto del gobierno de turno, ¿no? Porque se incrementaría el porcentaje que depende directamente de los aranceles fijados por el gobierno y que paga el gobierno hasta el 90% de los alumnos. Por lo tanto, la posibilidad de una universidad de tener ingresos distintos de los que recibe por el Estado se achica. Y que eso, a su juicio, estaría poniéndonos en una situación que podría asemejarse en algún sentido a la que están viviendo las universidades hoy día, siendo atacadas directamente por el gobierno de Donald Trump. Bueno, sin lugar a duda, que eso también es algo que es verdad. ¿Por qué? Porque si usted tiene una institución de educación superior donde el 90% de sus ingresos dependen del Estado, dependen del fisco, dependen de la ley de presupuesto, usted está en un extremo grado de vulnerabilidad. No sabemos qué va a pasar hacia adelante. Nadie dice que este gobierno o el próximo gobierno van a generar un cambio, pero sin lugar a duda que existe una vulnerabilidad. Y las universidades tenemos el derecho, ¿no es cierto?, también a recibir ingresos de la familia, de los estudiantes que quieran aportar a la educación de sus hijos. Por lo tanto, no es bueno que exista este tremendo financiamiento estatal directo sin que exista, ¿no es cierto?, el aporte de la familia. Ya, ahora también otros especialistas en educación como José Joaquín Brunner, por ejemplo, también siendo críticos al FES, dicen que es pasarse mucho de muchos pueblos, como se dice, pensar una situación similar a la que están viviendo las universidades en Estados Unidos, que es una exageración. ¿Cree que es una exageración comparar la situación de universidades como Harvard, Columbia y tantas otras en Estados Unidos que están en una situación muy complicada, siendo amenazada su libertad de cátedra, su libertad de reclutar profesores, su autonomía en cuanto a la disciplina interna, digamos, con sus alumnos, que podría estar a ese nivel lo que está proponiendo el gobierno? Mire, yo creo que ahí habría que hacer una diferencia. Eso yo creo le puede afectar más a las universidades del CRUCH que a las universidades privadas. ¿Por qué? Porque nosotros no recibimos aportes del Estado. Nosotros recibimos aporte de la familia y el financiamiento de la gratuidad va a nuestros estudiantes. Las universidades privadas directamente no recibimos aportes del Estado. Claro, lo reciben indirectamente porque esos alumnos están ahí porque alumnos reciben. Claro, pero las universidades del CRUCH reciben financiamiento para sus alumnos, pero además reciben financiamiento estatal. Ese financiamiento no lo recibimos nosotros. Las universidades del CRUCH reciben más o menos unos 400, 500 millones de dólares anuales de financiamiento directo. Con ellos financian investigación y financian posgrado, financian muchas cosas. Si el Estado les quita eso, los pondría en un problema extremadamente complejo. Nosotros no tenemos ese problema porque no tenemos esos recursos. Nosotros no criticamos que el Estado entregue esos recursos a las universidades del CRUCH, fundamentalmente a las estatales, que son las universidades del Estado. Lo que criticamos es que no haya una retribución también a las universidades privadas en ese sentido, porque nosotros también educamos estudiantes chilenos y los estudiantes que educamos nosotros son los más vulnerables. Entonces, con mayor razón se debería apoyar a las universidades privadas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, de que se vaya a restringir el financiamiento estatal directo a las universidades, nosotros ese problema no lo tenemos. Ese problema lo tienen las universidades estatales y las del CRUCH. Sí. Ahora, rector, hablemos de la situación de Estados Unidos, porque sin duda, digamos, todos los ojos del mundo, del mundo académico han estado en lo que está sucediendo en las universidades norteamericanas. La Universidad de Columbia tuvo una actitud que ha sido bastante criticada. En un principio, digamos, aceptó las condiciones que le puso el gobierno de Trump y ahora ya decidió además pagar 200 millones de dólares para volver a recibir los fondos, ¿no? Que fue como la amenaza que le hizo el gobierno de Trump. ¿Usted cómo evalúa el rol de la Universidad de Columbia? Después vamos a hablar de las demás. ¿Usted cree que es un error que la universidad haya decidido plegarse a esas peticiones que, a juicio de muchos académicos, rectores de todas partes del mundo, fue una intromisión
ha sido, es una intromisión a los principios más básicos de la universidad? Yo creo que la intromisión y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una vulneración evidente a la autonomía de las universidades. El gobierno y los estados no pueden introducirse, ¿no es cierto?, a tomar acciones que vayan en contra, ¿no es cierto?, de la autonomía de las universidades, de la libertad de cátedra, porque aquí estamos hablando de temas ideológicos. No nos olvidemos que el gobierno de Trump ataca a estas universidades por temas ideológicos, fundamentalmente, por la posición que han tomado respecto de determinadas situaciones de carácter nacional e internacional. Pero claro, cuando a usted le entregan recursos, ¿no es cierto?, y si usted no baila con la música que le tocan, se los quitan, es complejo para las universidades. Eso podría ocurrir en Chile, ¿no es cierto? Si las universidades del Estado o las universidades privadas que están en el crunch, el Estado les retirara los recursos, poniéndoles condiciones para poder entregárselos, los pondría en una situación extremadamente compleja. Por lo tanto, la capacidad que tienen las universidades para oponerse a este tipo de situaciones es muy difícil, a menos que tengan gran cantidad de recursos, como algunas en Estados Unidos lo tienen, pero que en Chile no lo tienen las universidades. Por lo tanto, ese riesgo que de lo que está ocurriendo en Estados Unidos sería mucho más grave si ocurriera acá en Chile. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la definición de políticas públicas y el financiamiento de la educación superior, porque aquí estamos mucho más expuestos a los vaivenes políticos, ¿no es cierto?, en lo que es el financiamiento de la educación superior. Ahora, desde el retorno a la democracia hay que decir que ningún gobierno ha intentado invadir, traspasar la libertad de cátedra ni hacer nada de lo que está haciendo Donald Trump. O sea, y que según muchos juristas es ilegal, digamos, va contra los principios legales y constitucionales, incluso algo que también se está discutiendo en las Cortes. Entonces, digamos, es un escenario en que sería por primera vez que, desde el retorno a la democracia, digo, algún presidente o presidenta intentara hacer algo como lo que está haciendo Trump. Sí, yo creo que aquí en Chile eso sería muy difícil. Intentar inmiscuirse en la administración y en la libertad de cátedra de las universidades. Pero lo que no sería tan difícil es restringir los recursos a las universidades. Y le voy a poner un ejemplo. Se acaban de definir los aranceles de gratuidad para los próximos años a partir del año 2026 en adelante. Bueno, veníamos el 2024, 2025, 2026. Los aranceles regulados para la gratuidad, en el caso de las universidades privadas, disminuyeron en un 11%. Y nosotros hemos reclamado eso porque creemos que el proceso a través del cual se determinaron esos aranceles no es un proceso transparente y no es un proceso que considere los costos reales de las universidades privadas. Y estamos reclamando eso. Entonces, ahí usted tiene una forma de influir, ¿no es cierto?, en las universidades. Usted le restringe los recursos de gratuidad, que hoy día son hasta el 6º decil. Imagínese si estamos hasta el 9º decil. O sea, la vulnerabilidad sería pero extrema. Rector, se nos está acabando el tiempo, pero un tema fundamental también es, por un lado estamos hablando de financiamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa con los cambios que las universidades tienen que abordar? Los cambios epocales que estamos viviendo en términos tecnológicos, una disrupción tecnológica realmente que es un parteaguas, la inteligencia artificial, sumado a todos los conflictos geopolíticos, sumado también a los cambios de los estilos de vida, ¿no? Hoy hay una crisis de natalidad enorme, las universidades van a, por supuesto, padecer las consecuencias de eso cuando haya primero menos niños en la sala cuna, los jardines, los colegios y luego en la universidad. ¿Qué principios cree usted que son fundamentales a la hora de repensarse como instituciones de educación superior en un mundo en que ya la carrera que alguien estudia a los 18 años es muy probable que ya no le acompañe, no le sirva para su trayectoria vital completa? Sí, yo creo que todas las universidades estamos preocupadas de eso. Y todas las universidades estamos adaptando, ¿no es cierto?, el currículum de nuestras carreras a la educación del futuro. La transformación digital educativa es un hecho. Y la gran cantidad, por si no todas las universidades, estamos trabajando en eso. La digitalización viene para quedarse. O sea, nosotros no podemos pensar en generar educación superior sin tener en cuenta la transformación digital, la digitalización y los instrumentos que necesitan los estudiantes. Y tenemos que empezar a pensar también en las carreras del futuro. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Central hemos hecho una actualización del currículum de todas nuestras carreras. 32 carreras que están actualizadas, ¿no es cierto?, en este momento, pensando en los próximos 10 años, porque tampoco uno puede pensar mucho más adelante. Pero ya lo que está claro es que hay profesiones completas que van a desaparecer y otras que se van a ver completamente transformadas, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en el área de las pedagogías,
ahí tenemos un tema tremendo. ¿Cómo preparamos a los profesores para que le enseñen a los niños, ¿no es cierto?, que nacen en este mundo digital? Los profesores tienen que estar formados para eso, tienen que manejar las herramientas, tienen que entender cómo funciona el mundo digital. Y eso en las carreras de pedagogía, sin lugar a dudas, es que hay que implementarlo. ¿Para qué decir en ingeniería? ¿Para qué decir en medicina? Todas esas carreras se tienen que adaptar. Y eso es un gran desafío porque el cambio tecnológico que estamos viendo ahora es tan rápido que uno no puede quedarse abajo, tiene que estar permanentemente avanzando, repensando y reactualizando. Y una última pregunta porque se nos acabó el tiempo. Se publicó esta semana una carta en el Mercurio del rector de la Universidad Finisterre reclamando por el hecho de que en la glosa presupuestaria del Ministerio de Educación quedó establecido que tenían que darse a conocer los sueldos de los directivos de las universidades y de los investigadores y docentes. Todo esto a raíz de, o digamos, lo que surgió de esta necesidad de transparencia fue a raíz del sueldo de 17 millones de Marcela Cubillos por media jornada de trabajo, ¿no? ¿Usted qué piensa de esta exigencia que tiene que, entiendo, resolverse la próxima semana, enviar a las universidades esta información que es relevante y está en la glosa presupuestaria, como digo? Mire, nosotros las universidades privadas estamos por la transparencia, pero también tenemos que defender los derechos que tienen las personas a su privacidad. Nosotros no podemos entregar cualquier información de cualquier persona al interior de la universidad. Pero esto se pide anonimizado, ¿no? Claro, en este caso se pide anonimizado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y tampoco es muy claro cómo hay que entregar esto. Si la información es anonimizada, si la información es en un volumen, si no hay que identificar a las personas, uno podría estar de acuerdo, ¿no es cierto? Pero ¿en qué aporta esto? ¿Qué se gana con esto? Bueno, evitar situaciones como esa, que bueno, si nosotros me imagino que a usted también le provocó asombro, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos una superintendencia de educación superior y la superintendencia de educación superior va a la universidad y pide todo lo que quiere. Y nosotros entregamos todo lo que pide la superintendencia y la superintendencia se creó para esto. Entonces uno dice, ¿por qué el Parlamento tiene que empezar a pedir este tipo de cosas? O sea, el Parlamento no cree en el trabajo que hace la superintendencia ni la subsecretaría de Educación Superior. O sea, la desconfianza es tremenda y eso creemos que no es bueno para el sistema. Nosotros tenemos una institucionalidad. La institucionalidad dice que el sistema de educación superior se rige por la superintendencia, por la subsecretaría, por el Consejo Nacional de Acreditación. Mantengamos esa institucionalidad, operemos dentro de esos márgenes, operemos en ese campo y yo creo que todo el mundo está disponible para hacerlo en ese ámbito, pero que empiecen a entrar otros actores, ¿no es cierto?, a pedir cosas, porque el día de mañana van a pedir otra cosa y otra cosa, entonces al final esto se complica mucho. Mantengamos, por favor, la institucionalidad y pidamos cosas que realmente aporten a la calidad de la educación. La transparencia igual va a evitar situaciones como la que pasó, que yo me imagino que usted piensa, o sea, que hizo daño, ¿no? Por supuesto, eso yo creo que fue complejo, generó una controversia muy grande, pero fue un caso muy aislado. Yo diría que eso no es la generalidad de ningún tipo de universidad. Fue un caso aislado, la universidad asumió su responsabilidad, resolvió el tema, aclaró la situación. Bueno, pero no podemos tratar a todo el sistema por el caso de un profesor. No creo que sea bueno eso. Rector González, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted por la invitación, muy amable. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Ya viene Rosario Navarro. Espérennos. Ya estamos de vuelta con nuestra siguiente invitada, Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. Bienvenida, Influyente. Muchas gracias por la invitación. Rosario, usted acaba de ser reelegida, o sea, hace muy poquito, reelegida, y antes había sido elegida la primera presidenta mujer de la SOFOFA. ¿Qué se plantea usted para este segundo periodo en que ya se rompió el techo de cristal y ya demostró, ¿no?, por si alguien tenía la duda, de que una mujer pudiera conducir ese gremio? Muchas gracias por la pregunta, porque la verdad, después de un primer periodo donde claramente uno está un poco en rodaje, donde está planteando nuevas ideas, yo siento que los segundos periodos siempre permiten manifestar de mucho mejor forma las intenciones que teníamos. Entonces, hoy ya el tema del crecimiento es una prioridad nacional. Usted ve que las propuestas de todos los candidatos hablan de alguna
u otra forma de que Chile necesita volver a crecer, que tenemos que retomar esa agenda pro inversión. Y la verdad que la intención de estos próximos 2 años, bueno, tiene una agenda más de corto plazo que tiene que ir en paralelo con la agenda más de largo, que se haga cargo de, bueno, estos próximos meses de aquí a que se elija el presidente o presidenta de la República y cómo desde Sofofa vamos a aportar a esa discusión poniendo temas que son relevantes, temas que son, que convocan. Y por otra parte, esta agenda un poco más de largo plazo, donde hemos puesto foco no solo en el desarrollo de capital humano, donde ponemos también algunas intenciones específicas en temas de innovación y también, obviamente, seguridad, competitividad tributaria, que siguen siendo parte de esta agenda más de mediano y largo. Bueno, esta semana hubo un seminario organizado por Sofofa, la tercera, en que justamente el tema fue el crecimiento, un shock de inversión, decía el título, y un shock de optimismo. Así que Eso hablemos, porque se habla mucho de cómo crecer, pero se habla poco del optimismo, que en realidad, como usted dice, es bien importante para volver a invertir, ¿no? Y volver a invertir sobre todo en nuestro país. ¿Por qué si el diagnóstico, como dice usted bien, Rosario, ya está bastante transversalizado, todo, ya no hay ningún partido político que no hable de lo importante del crecimiento? La misma candidata del oficialismo, Janet Jara, ha dicho que es fundamental crecer para que haya más empleo. Pero ¿qué pasa que cuesta tanto llevar eso a la realidad? Es verdad que hemos crecido más de lo que se pensó. Acuérdense que en un minuto se pensaba que este gobierno iba a decrecer, iba a tener una recesión. No pasó, pero en cifras en torno al 2, al 2,5 no es lo que se necesita. Y usted además, recuerdo en un discurso suyo que planteaba, crezcamos al 4%. A ver, Chile creció la década anterior, desde el 2014 hacia atrás, más que el mundo. Hoy día Chile crece menos que el mundo. Y eso sí tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Cuando un país crece al ritmo que estamos creciendo hoy, cercano al 2%, obviamente se generan menos empleo, hay menos competitividad y por ende tienen a haber menos aumentos de remuneraciones. Y eso sí trae consecuencias a la vida de las personas. Y como soy una convencida y desde el gremio estamos muy convencidos que el motor de la economía son las empresas, hemos puesto esta ambición, esta meta que puede sonar a veces como caprichosa, pero que no es caprichosa, de que volvamos a crecer al ritmo de lo que el mundo está creciendo y ojalá a un ritmo de un 4%. ¿Por qué? Porque de esa manera podríamos, de alguna manera, recaudar más, que es lo que se necesita para que tengamos políticas sociales que vayan a hacerse cargo de cifras que no son tan alentadoras. Y por otra parte, también cuando el país crece es porque las empresas están creciendo y eso siempre tiende a ser un círculo virtuoso. Y no da lo mismo cómo crecer. Porque usted me dice, sí, bueno, hoy día ya se ha puesto en el tapete la relevancia de que crezcamos, pero el crecimiento no es como un botoncito mágico que uno dice, ya hoy día empiezo a crecer y el país crece. Requiere de múltiples factores. Unos que son más relativos a la seguridad, a las certezas jurídicas, a la competitividad tributaria, pero también hay otros factores que son un poquito más de largo plazo. Cómo estamos preparando al talento, cómo estamos anticipándonos a toda esta disrupción tecnológica que viene, estamos o no mirando la productividad, que es un factor que desde el Banco Económico, o sea, del Banco Mundial, del World Economic Forum, totalmente la crítico OCDE, para el todos nos crecimiento. dicen que es crítico. Y como te mencionaba, en el panel que tuvimos esta semana en Sofofa, la misma presidenta del Banco Central hablaba de la relevancia de hacernos cargo de esa cifra y que la productividad claramente viene con una palanca adicional que es capacitar, formar y qué responsabilidad tienen los gremios empresariales y las empresas en eso. Porque cuando, por ejemplo, se hacen las peticiones de la SOFOFA, de la CPC, en general el titular o lo más relevante, lo que se destaca es rebajen los impuestos, ¿no? Como la rebaja de los impuestos, que tenemos, digamos, nuestros impuestos para nuestra empresa es la más alta de la OCDE o de las más altas de la OCDE, que eso nos deja una posición complicada. Pero muchas veces el debate termina como en un punto ciego, porque primero no queda claro cómo compensar esa rebaja de impuestos por un lado, y también que no puede ser la única herramienta bajarle los impuestos a las empresas, ¿no? Y que entonces van a querer invertir. Entonces, además de la rebaja de impuestos, para salir de ese debate que algunos dicen rebajar 3, rebajar rebajar menos, ¿qué más se debe hacer para lograr hacer ese salto de crecimiento en un corto plazo? Porque todas esas medidas que usted habla, de educación, de capacitación, sin duda son fundamentales, pero son de mucho más largo plazo para ver sus resultados. Efectivamente, y por eso también desde la SOFOFA hemos tratado de instalar un sello distintivo, un sello que pone evidencia, siempre construyendo puentes porque creemos que no nos podemos restar de las conversaciones, de las discusiones, indistintamente del foro donde tengamos que estar o las contrapartes con que tengamos que reunirnos. Y eso de tener evidencia, ¿para qué? Para hacer propuestas concretas.
Y por eso hace casi un mes lanzamos esta plataforma Prisma para el Crecimiento, porque veíamos que ahí había una dificultad, los permisos engorrosos, el que tengamos un sistema que del año 92 a la fecha ha complejizado, entendiendo que el mundo cambió, porque también tú dices, obvio, hoy día no estamos con las mismas normativas ambientales que teníamos el año 92, pero así todo también hay un gran consenso de que los permisos tienden a ser un impedimento o un freno a querer invertir en el país. Y por eso propusimos y lanzamos esta propuesta, esta plataforma que se llama Prisma, que lo primero que nada era como identificar dónde están los grandes proyectos de inversión que están rezagados. ¿Cuánto es el empleo potencial que podrían generar? Entonces ahí aparecen estos 100.000 millones de dólares que en caso de que se destrabaran, se invertirían en Chile. Por otra parte, casi 240.000 empleos nuevos que se generarían, a veces en regiones que están muy rezagadas. Entonces, cuando tú empiezas a levantar evidencia, empiezan a salir también muy buenas ideas. A partir de esta plataforma hemos tenido muy buenas reuniones con Valentina Durán, del mismo Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, con Contraloría, que nos ha dicho, oye, aquí podrían poner o podríamos fijarnos en ciertos otros indicadores. Y ha generado mucho interés y la idea es que de ahí también salgan soluciones. Sí. Soluciones basadas en inteligencia artificial y yo diría que ese es un gran segundo problema de por qué hay rezago en la inversión. Y podríamos hablar también de otros más, pero tal vez me tienes otra pregunta que hacer. ¿Valora usted, Rosario, y la SOFOFA el cambio que ha tenido este gobierno, que, como se ha dicho tantas veces, no tenía el crecimiento en su programa de gobierno, pero que sin embargo es un ministro del Frente Amplio? No estoy hablando acá del ministro Marcel, que evidentemente él siempre ha entendido y ha actuado en favor de que haya más crecimiento económico. Pero el ministro Grau, por ejemplo, un ministro del Frente Amplio, haya impulsado con esa fuerza el proyecto de permisología, ¿no? Una legislación que a lo mejor no es todo lo que hay que hacer, pero que se reconoce como muy importante para justamente abordar ese problema. De todas maneras, para nosotros ha sido fundamental y es por eso que hemos trabajado muy de la mano, no solo con el ministro, sino con su equipo, porque es fundamental también resolver otro tipo de trabas. O sea, hoy día tenemos, ya está casi ya es ley, Sí. Un proyecto que tiene una ventanilla única, que permite salir de una lógica que teníamos en el pasado, que cada permiso tenía que ir en una secuencialidad y hoy día se pueden tramitar de forma simultánea, de forma transparente. Eso va a agilizar en un promedio casi un 30% los tiempos de espera. Sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer, está el tema de las concesiones marítimas, que también está en tramitación y ojalá logremos resolverlo durante este gobierno, y el tema del Consejo de Monumentos Nacionales. Pero todos esos componentes van siendo un granito de arena que permite que esto lo abordemos de forma más sistémica. Sí. Entendemos que es difícil, que todavía queda mucho camino por recorrer, que el tema de los permisos ambientales es parte también de la cadena completa y ahí tenemos un espacio todavía de oportunidad. Hemos planteado que a lo mejor hay que revisar la permisología base cero. No nos gusta tanto esa palabra, pero ya es la palabra que todos conocen. Y en ese sentido, ¿dónde tenemos estudios de líneas base? Porque vamos a buscar los mejores estándares. Aquí salgamos del paradigma de que el crecimiento económico tiene que ir en desmedro de la protección y del cuidado del medio ambiente. Tenemos que hacer las dos cosas en simultáneo. ¿no? O sea, tampoco se trata de desregular y entonces retroceder en estándares ambientales que hoy día son globales, la verdad. Obviamente, y ahí por eso siempre tenemos una alianza hoy día con la Universidad de Harvard, hace ya varios años con Finlandia, donde estamos viendo pilotos donde podemos elevar estos estándares, donde vayamos a buscar cuáles son los mejores indicadores y en base a eso construyamos este nuevo sistema. Sí. Entonces, yo creo que salgamos del paradigma. Aquí la idea es que hagamos las dos cosas, crezcamos y al mismo tiempo protejamos. Ahora, hablemos del rol de los empresarios y las empresarias, por supuesto, en este momento, en este año electoral, ¿no? Un año complejo donde todos los puentes son más difíciles de poner y de cruzar. ¿Y cuál es el papel de los gremios, ¿no? Entonces, usted, por ejemplo, ha sido bastante diferenciado su mandato en el sentido que ha tratado de tender puentes, ¿no? De dialogar, de juntarse, ha tenido una actitud también, como dice usted, de ser agnóstica en términos políticos, de hablar con todo el mundo. Pero se conocieron, los últimos días se han conocido cartas de grupos de empresarios de derecha llamando a que las derechas se unan, a que vayan en una lista, que haya unidad para enfrentar a la candidata del oficialismo, la comunista Janet Jara, ¿no? La miembro del Partido Comunista Janet Jara, aunque ella dice yo soy una candidata de la izquierda y de la centroizquierda. ¿Cómo evalúa usted esos llamados que ya son directamente de influir en la política partidista?
A ver, nosotros siempre hemos dicho que las dirigentes gremiales tenemos que ser totalmente agnósticos a la política partidista. ¿Por qué? Porque representamos a empresas. Y dentro de las empresas hay distintos sentires políticos que cada persona en su fuero interno puede identificarse. Y representamos a casi 5 millones de trabajadores, entonces hay que ser muy cuidadosos. Nosotros sí defendemos ideas, defendemos valores, principios que permitan hacer de la empresa un motor de la economía. Pero claramente cuando aparecen este tipo de iniciativas que representan a personas individuales, porque ahí no hay ningún dirigente gremial, se tiende a poder generar esa confusión de, oye, los empresarios, y yo creo que siempre tenemos que ser muy rigurosos en decir, nosotros representamos a la empresa, al empresariado, y en este caso no sé si favorece mucho al sector gremial este tipo de iniciativas, pero como tú sabes son iniciativas personales, Claro. y también la libertad es algo muy fundamental en el país, entonces tampoco uno puede empezar a sindicar, oye, esto y esto otro. En el sentido de SOFOFA como gremio, ¿qué vamos a hacer? Estamos muy abiertos a entregar propuestas a todos los candidatos presidenciales. La próxima semana desde CPC vamos a publicar un documento que se llama Motores para el Crecimiento. Vienen con 50 ideas que se trabajaron con las distintas ramas. Participó mucha gente también del Consejo de SOFOFA y esperamos que eso también sea un incentivo para poner temas relevantes, para elevar un poquito la discusión. Yo siento que en años electorales se tiende a vivir muy de la contingencia sin mirada a largo plazo. Y las empresas, y los gremios empresariales y las empresas tenemos esa posibilidad de elevar la mirada y mirar un poquito más a largo plazo. En ese sentido es poco cuidadoso con la idea esta de los dirigentes gremiales, empresariales y de lo empresariado en general, como que mira más a largo plazo, el hecho de hacer esa carta, ¿es poco cuidadoso con ese espíritu? Bueno, yo no conocí los orígenes de la carta, pero me parece Pero la que vio, siempre, claro. Sí, la vi, pero me parece que el mundo empresarial está en esa cruzada de hablar de más de largo plazo. El otro día conversábamos en nuestro comité ejecutivo el rol o el devenir de la historia de la humanidad ya conocida por todos, pero en una edad media donde había mucho teocentrismo, tuvimos la edad moderna donde estaba el conocimiento, la gestión del conocimiento, un siglo XX muy geopolítico, y hoy día está tan revuelto que hay una oportunidad de poner a la empresa en el centro del quehacer. La empresa moviliza, genera empleo, se vincula todos los días con los ciudadanos a través de bienes y de servicios que ofrece, de calidad. Entonces, tenemos una responsabilidad aún mayor de cómo el crecimiento se instala en la vida cotidiana de las personas, sí, y cuál es el beneficio que se ve en torno al crecimiento. Entonces, el otro día analizando mucho de lo que sale en las redes sociales, yo le sigo diciendo Twitter, pero sé que se llama X, empezó a haber una concordancia entre crecimiento económico y empleo, algo que antes no estaba apareciendo. Y cuando tú hablas y haces encuestas y estudios de mercado, el ciudadano empezó a percibir el bienestar que genera cuando tiene un buen empleo. Sí. Hoy 1 de cada 4 chilenos está en la informalidad. Sí. Y esa debiera ser una preocupación mucho más Hablemos profunda. de eso, Rosario. ¿Cómo reacciona usted a la cifra de desempleo conocida esta semana de 8,9%, que además es un punto entero más alto para las mujeres, un desempleo complejo, que como dice usted, además, si le sumamos la informalidad, ¿no? Alrededor de un 30%, en torno a eso. Bajó un poquito, pero 26% de Claro, informalidad. 26%, que comparado con otros países de Latinoamérica es un número que es bastante bueno, entre comillas, pero que igual, si sumamos todo esto, tenemos 35, 36% de personas sin un trabajo o un trabajo formal, real, en que tenga protección, derechos laborales. Es muy preocupante, y además las cifras de pobreza, o sea, si bien cambió la Claro. metodología de medición, cuando tú dices un país donde 1 de cada 4 chilenos tiene un empleo informal, donde el potencial de encontrar un empleo formal ha disminuido, donde tienes un porcentaje importante de la población en una línea de pobreza, todos esos fenómenos tienen que preocuparnos, porque claramente tienen efecto no solo en el estado anímico, cuando yo digo el optimismo, sino en la vida cotidiana Claro. de familias que están viendo dificultades. Entonces, es una realidad de que a muchos chilenos les está costando llegar a fin de mes. Es una realidad de que muchos perciben que no tienen los servicios adecuados, o no están teniendo el acceso a educación, o las listas de espera interminables. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos poner eso en el centro de la discusión. Y cuando también uno convida a candidatos presidenciales, que esa discusión la estemos tomando en serio,
porque finalmente eso sí afecta a personas. Sí. Y cuando tú dices un estado anímico decaído, más todos esos indicadores que dan cuenta de una realidad difícil, tienen que activarnos para ver cuáles son los mecanismos para revertir esa situación. Sí. Vamos a ir a los planes de gobierno que además se dieron a conocer en el debate de la SUFOFA y en otros también, pero antes de eso, ¿a qué atribuye usted este desempleo tan alto? Porque desde otros gremios empresariales, otros empresarios, empresarias o analistas han dicho, bueno, esto tiene que ver con el gobierno, con las 40 horas, tiene que ver con la reforma de pensiones, tiene que ver con el aumento del salario mínimo, todo eso junto está creando en el fondo una dificultad, podríamos decir, para que las empresas contraten a más gente, ¿no? Eso estaría a la base o estaría siendo un factor muy importante. Todas esas tres cosas han sido materias en las cuales se ha llegado a un acuerdo transversal en el Congreso, o bastante amplio, podríamos decir, con concurrencia al menos de Chile Vamos, en sacar adelante esa reforma, y que yo entiendo que usted también ha estado de acuerdo con esas medidas. Entonces, ¿tiene la culpa eso, o tiene la culpa el gobierno de esto, que por otro lado le ha beneficiado la calidad de vida a los y las chilenas, que además ha sido apoyado en este caso por usted? A ver, yo creo que hay que analizar multisistémicamente estos factores. Uno, el desempleo tiene que ver con el crecimiento económico. Cuando un país no crece, no se crean nuevos puestos de trabajo, no tienes nuevas plantas operativas, no tiene la ampliación que iba a hacer el restaurante. Todo eso sí tiene un efecto directo en la contratación y en el aumento de remuneración. Entonces, ahí hay un factor que no hay que descuidar. No es que el crecimiento sea algo así como etéreo, tiene efectos directos en la empleabilidad. El segundo factor es que, obviamente, hay que conciliar de mucho mejor manera vida y trabajo. Y en ese sentido, todos los proyectos de ley que han estado asociados a las 40 horas, a subir el sueldo mínimo, se lograron con el acuerdo también del empresariado. Pero hoy día se han sumado nuevos factores que han incidido también en el aumento de la informalidad, porque para una pyme, una mipyme, a veces cumplir con todas estas exigencias que está poniéndole al mercado laboral se le hace imposible, entonces empiezan a contratar por fuera. Y eso sí, hay que tratar de ver cómo se revierte. Sabemos que muchos de estos proyectos van a tener un aumento progresivo en el tiempo, no es que de un día para otro llegaron y se pusieron en ejecución. Hoy día estamos de las 40 horas, estamos de 44, bajamos a 43 y así progresivamente, pero hay que tomar en cuenta también ese segundo factor. Y el tercero, yo diría que tiene que ver con la productividad. Muchas veces dicen, no, que las empresas contraten más personas, pero eso nos haría bajar aún más la productividad. Entonces, porque aquí en la productividad hay que tomar también múltiples factores, capital, el número de trabajadores, cuánto tú produces con todo eso, la inversión en tecnología, la inversión en nuevas maquinarias. Entonces, son tres variables que hay que observar y yo no diría que solo tienen que ver y con no se arrepiente de haber apoyado esos tres proyectos. A ver, me lo preguntaron el otro día en un foro de niños, me decían, ¿usted no se arrepiente de haber apoyado la reforma de pensiones? Porque la reforma de pensiones, esto fue una pregunta a un niño, no, la reforma 40 horas, me dijo, va a hacer que Chile sea aún menos productivo porque van a trabajar menos horas. Yo digo siempre, los países, llevábamos 10 años en discusión, la incertidumbre que generaba una reforma de pensiones, en todo el sistema, yo creo que se resolvió. Y eso también trae estabilidad, trae tranquilidad, mejora y robustece el mercado de capitales y lo más importante de todo, va a mejorar las jubilaciones de muchas personas. Vamos ahora a las propuestas de y el candidato presidencial que se conocieron, porque los tres que van, digamos, liderando las encuestas son los que fueron a este debate en la SOFOFA. ¿Cuánto le preocupa las propuestas de Janet Jara? Se lo pregunto porque, por ejemplo, ella propone este salario vital de 750.000 pesos. Ahora ya ha dicho que lo tiene que estudiar su nuevo equipo económico, que también se presentó. Esa propuesta, sumada a otra que también estaría ahora evolucionando, que es aumentar la demanda interna como mecanismo para crecer, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo vio a Janet Jara en este nuevo escenario? ¿Y cómo evalúa a las figuras que ha mostrado de su equipo económico, el economista Luis Eduardo Escobar, Andrea Betancourt, entre otras personas? A ver, a mí me ha tocado participar de las últimas 3 instancias, haber estado en vivo viendo a los candidatos y la verdad es que uno siempre se queda un poco corto porque en esos espacios no entramos en la profundidad de entender cuál es el análisis que está por detrás de las propuestas y yo me quiero ir un poquito más arriba porque es preocupante sí tratar de atribuirle al crecimiento solo por demanda interna. Sabemos que el año pasado el 50% del crecimiento estuvo mandatado por todo el comercio exterior, entonces hay que tratar de entender también esta mirada más sistémica, cuáles son los factores que inciden para que Chile siga creciendo, también cómo en el fondo somos súper prudentes de ir abordando las temáticas que podrían rezagar ese crecimiento y
Obviamente, cuando tengamos mucho mayor detalle, la idea es que desde Sofofa volvamos a generar un nuevo espacio de conversación con los candidatos y con sus equipos programáticos para también nosotros entregar propuestas que vemos que son factibles de empujar hoy y que traerían ese crecimiento tan anhelado. Sí es valorable que todos los candidatos están hablando de crecer, todos los candidatos abordan la seguridad y me falta, eso sí, porque pocos hablan del desarrollo de capital humano. Ahora, empresarios importantes como Juan Sutil, esta misma carta de empresarios, ¿no?, diciendo hay que unirse porque hay una candidata comunista al otro lado. ¿Usted teme un gobierno de Janet Jara? A ver, ayer hablábamos de este mismo tema. Estamos transitando una discusión que está mandatada por dos emociones que nos sacan lo mejor de nosotros, que es el miedo de la inseguridad, pero también incubando como una rabia. Esos dos elementos yo no sé si son la mejor ecuación. Yo siempre trato de decir, bueno, ¿y dónde está la esperanza? ¿Dónde está el optimismo? ¿Dónde ponemos a Chile de vuelta en la discusión? Si bien muchos lo dicen, oye, pongamos a Chile en el centro, que las propuestas pongan a los chilenos, a veces nos perdemos la discusión por tratar de diferenciarnos y no vemos dónde están esas oportunidades que en verdad convocan, esas oportunidades que de verdad hacen que un chileno se despierte y diga, yo quiero estar en este país y quiero vivir desde un llamado un poquito más esperanzador. A mí sí me da mucha pena y me toma el ver jóvenes sin oportunidades. El ir y ver que dicen, oye, la promesa de un mejor porvenir no fue para mí. Y eso nos debiera preocupar muchísimo y poner en las encuestas eso. Pero en las teme, demandas. como otros empresarios han sido muy claros en decir que temen y que no quisieran jamás ver un gobierno encabezado por una militante del Partido Comunista. ¿Usted teme a una militante del Partido Comunista? A ver, nosotros como sector empresarial siempre hemos dicho, tenemos que trabajar con el gobierno de turno que nos toque. ¿Cómo? Defendiendo ideas, principios, valores. ¿Cuáles son esas ideas, principios y valores? Son la libertad, son el poder emprender, el tener certezas para poder operar, el tener condiciones que sean habilitantes de que más empresas quieran instalarse en Chile y que nuevos emprendedores y empresarios quieran hacer negocio en Chile. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar disponibles a hablar, indistintamente el gobierno que salga de turno. No me considero una persona miedosa, pero y además sí, ha trabajado con Janet Jara en el sentido de discusión de... Yo me tocó trabajar tanto con ministra del Trabajo Matei y ministra del Trabajo Jara. Entonces, lo que digo, a uno le toca trabajar con los gobernantes que la democracia en nuestro sistema elige, que la ciudadanía elige. Y en ese sentido, el empresariado es más pragmático todavía. O sea, dice, vamos a hacer, pero sí con ciertas condiciones base que habiliten este crecimiento. Hablemos de los candidatos de las oposiciones, estos dos candidatos en particular que fueron invitados a la SOFOFA. ¿Cómo ve usted, o digamos, cómo califica estos ataques que ha sufrido Evelyn Matei, estos ataques digitales, que además no es la única mujer que lo ha sufrido, y sabemos que hay aquí un factor de género en que más mujeres sufren estos ataques de bots y de trolls en el espacio de lo público? A ver, el tema del mundo digital es súper preocupante. O sea, el hecho de que hoy día tenemos una ciudadanía más joven que solo se informa a través de TikTok, de redes sociales, donde se como autonutren de lo que ellos están viendo, entonces ni siquiera tienen una apertura a la diversidad, donde tenemos factores como estos de los bots que generan tanto daño, donde hemos como salido de cierta manera de la conversación genuina y cuidadosa que solíamos tener en el pasado. Mira, la política siempre la gente se ha dicho cosas, pero eran cara a cara. Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé la evidencia que tendrá Evelyn para decir de que hubo ataques personales a ella. Yo siempre he dicho como aquí hay que jugar de los juegos limpios. Y eso debiera primar en nuestra política porque Chile es muy bien visto. Cuando tú viajas dicen, en Chile se respetan las instituciones, en Chile al menos la política es una política sana. No me gustaría que en el futuro tuviéramos que vivir lo que viven países como México, donde no solo tienen temas con las redes sociales, sino que ha entrado un narco al Estado y las elecciones están muy mandatadas por ese tipo de acción. Entonces, hoy día debiéramos tener como un consenso nacional de dos cosas. Yo diría de no aceptar la pillería, porque algo que a mí me ha sorprendido positivamente es todo el revuelo que generó lo que nuestra Contralora Dorothy Pérez ha empezado a sacar a la luz. Y que eso sí ha usado de buena manera la tecnología, porque ha sido puro cruce de datos usando inteligencia artificial. Y una cultura no a la pillería.
no al pillo. En este país no le va bien al que se va por la berma, al que se salta la fila o al que roba, da lo mismo. Pongámonos de acuerdo en eso. Y lo segundo, que también cuidemos nuestras instituciones. Y parte de cuidar las instituciones es cuidar también a tu oponente político. Por último, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo comparó los programas económicos o las propuestas de Evelyn Matei y de José Antonio Kast? ¿Las considera muy similares, distintas? ¿Qué le llamó la atención de cada uno? A ver, en el panel me llamó la atención que sí venía a lo mejor con mucho más datos. Evelyn tenía como más propuestas, pero sabemos, como te digo, que en esto cada uno está hablándole como a una tribuna a sus electores. En cambio, el candidato Kast decía, oye, en la página XX, aquí usted va a encontrar toda la información con mayor detalle. Son distintos estilos, obviamente. Detrás del discurso de Evelyn Matei, ella siempre ha asegurado que tiene un equipo de muchos economistas que la están acompañando. En el caso de Kast, muchos programas y también muchas iniciativas. Entonces, son distintas maneras de entregar información de acuerdo al público objetivo al que le están hablando. Y sí, como responsable, dirigente gremial, tengo que después, cuando ya estén los programas arriba, revisarlos profundamente para que nuestras propuestas, como siempre decimos, sean basadas en evidencia y permitan también construir puentes para que tengamos mejores Rosario, políticas nos públicas. queda un minuto. ¿Cómo cree usted que va a pasar a la historia el gobierno de Gabriel Boric? A ver, yo creo que va a pasar a la historia el gobierno de Gabriel Boric como un gobierno que venía con un principio muy refundacional y que finalmente le dio de alguna manera bases y cimientos a una economía que venía decayendo. Espero que esto se repunte aún más, las tendencias que vemos y el PIB tendencial no tiene muy buen diagnóstico de aquí a los próximos 5 años, pero si logramos revertir esta tendencia de un crecimiento mediocre del 2% y empezamos a seguir creciendo, ojalá que el futuro de Chile sea más próspero. Rosario Navarro, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.